la recomendación de las lecturas que usted puede checar, lo que puede encontrar en las columnas editoriales a nivel nacional esta mañana de lunes, y para ello sumamos a nuestro director editorial Raúl Frias Lucio, que nos hace dicho acompañamiento. ¿Cómo está, Raúl? Buen día. Hola Paco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia. Hay columnas muy interesantes hoy, se tratan varios temas que serán tocados a lo largo de este día aquí en Mega Noticias, pero me quiero referir concretamente a dos que me parecen muy interesantes. Una es la de Héctor de Mauleón del periódico Universal, donde habla, Paco, de esto que le hemos dado importancia desde luego aquí en Mega Noticias, que es el tema de la intervención del crimen organizado en la jornada electoral. Hay que recordar que hoy el bloque opositor, formado por el PAN, por el PRI y por el PRD, van a presentar ante la Organización de Estados Americanos un documento donde están documentando cuáles fueron las intervenciones del crimen organizado en diferentes elecciones, en el estado de Guerrero, en el estado de Sinaloa, en el estado de Michoacán, en fin, y una situación que pues lamentablemente pone a nuestro país en una situación muy complicada. Dice, la intervención del crimen, sí, la intervención del crimen organizado en las elecciones revela algo peor, el México que lamentablemente estamos observando en este tema comenzará precisamente con este asunto. Esto es parte de los que nos comentan precisamente Héctor de Mauleón en su columna del Universal y la advertencia que hace sobre el riesgo que representa para los mexicanos. Muy interesante, vale la pena echarle un ojo a esta columna. Otra que también me parece importante comentar con ustedes es la columna de Víctor Beltri del periódico El Universal. En esta columna, bueno, se hace una referencia de esto que está sucediendo en nuestro país, Paco, lamentablemente, ¿sí? Vemos cómo el diálogo del presidente López Obrador en la mañanera ha venido eclipsando muchas de las formas como tradicionalmente se comunicaba y ha acaparado, digamos, la narrativa de todas las mañanas de nuestro país. Sin embargo, la pregunta es, esto lamentablemente no está resolviendo los problemas. Mucha narrativa, mucho contraste, mucho ataque del presidente contra los conservadores, contra los enemigos políticos, pero la pregunta es, ¿y los problemas del país para cuándo? Y así tenemos, por ejemplo, el tema de la pandemia que sigue provocando muertos con pues una fallida estrategia de parte de la Secretaría de Salud. Se sigue debilitando el Estado de Derecho, la intervención del crimen organizado, en donde no se respetan leyes, no se respeta la ley, y esto sigue debilitando día con día el Estado de Derecho, y bueno, la crisis económica, en fin, y esto, bueno, pues lamentablemente también haciendo crisis, pues por esos dichos del presidente que señalaba que pedía a sus colaboradores 90% de lealtad y 10% de capacidad, y ya lo estamos viendo con el incendio de esta plataforma de Pemex allá en el Golfo de México y todas las cosas que estamos viendo que no funcionan bien. Termino con un tema que también, bueno, pues sigue siendo hoy uno de los preferidos en la política, esta persecución que señala Ricardo Anaya, que, bueno, pues el presidente lo quiere meter a la cárcel utilizando las instituciones como la Fiscalía, como la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir a sus enemigos políticos. Ricardo Anaya se dice perseguido y hoy es el tema que muchos de los analistas y editorialistas de la prensa y de portales digitales están tomando esta mañana. Riquín Canallín, como le dijo precisamente en aquel debate que seguramente recordamos, donde este candidato a la presidencia acusaba a López Obrador pues de que tenía ideas viejas. Y bueno, ahí tiene usted parte de lo que está sucediendo, el análisis de este asunto, y seguramente será parte de los debates en los programas de opinión a partir de hoy. Hasta aquí las columnas más importantes, Paco, mandando un saludo a la audiencia.